En ese año, en el 2020, a finales, yo tengo una visión sin entender, o quizás sí, pero con mucho miedo, porque el Espíritu Santo es testigo de que en la parte humana había demasiado miedo. Eran retos de que uno en su humanidad dice, no sé cómo se va a lograr o cómo se va a alcanzar. Pero no tenía otra opción, porque recordaba aquella promesa del 2016 para mi hija menor. Y yo le decía a Dios, ¿qué hago? Y pensé en mi familia, no solo en mi familia física, nuclear, sino que pensé en mi familia espiritual también. Porque yo decía, llegará el momento donde un día nos vamos a tener que unir, pero yo tengo que seguir este camino. Y recuerdo que después de esa palabra, yo renuncio a la congregación y me alejé totalmente de muchos de los jóvenes o de todos. Ya no quise tener relación con ellos y decía yo, bueno, tengo que iniciar y no sé a quiénes Dios vaya a traer. Pero algo que he aprendido durante el tiempo que he aprendido de la palabra es que Dios iba a levantar una generación. Dios iba a levantar a personas que amaran su presencia, que amaran su palabra. Y yo decía, Señor, no sé qué vaya a pasar, no sé lo que vas a hacer, pero si tengo que iniciar solo, lo voy a hacer. Así fue. Después que yo había renunciado, solamente hablamos una vez con el grupo de jóvenes y yo les hablaba a ellos acerca de que yo había renunciado y que ellos siguieran, que ellos buscaran la voz de Dios, que ellos anhelaran la voz de Dios y que yo iba a seguir mi propio camino. En el año 2021, yo oraba y le pedía a Dios el qué hacer. Aún yo creía que esa visión iba a tardar en el cumplimiento. Aún mi familia no sabía qué era lo que Dios había puesto en mí. Desde mi niñez fui instruida hacia buscar al Señor, hacia temerle, hacia buscar su voluntad por sobre todas las cosas. Y que el caminar que he tenido, como todo cristiano evangélico, fue de luchas, de pruebas. Sin embargo, en medio de todos los errores y también los aciertos, el Señor siempre ha tenido misericordia de mi vida. A finales del año 2020, estando yo como líder en el lugar donde anteriormente me congregaba, recibimos una noticia que había una restricción de edades al lugar al área donde yo servía y donde había servido por muchos años y donde había tenido yo un pequeño crecimiento espiritual. Y en ese momento, cuando pues ocurrieron varios acontecimientos que se derivaron de esa decisión de la limitación de la edad, hubieron muchos momentos que de forma personal vinieron a herir pues mi corazón, porque había nacido en ese lugar, y yo confiaba en las personas que lideraban en ese tiempo. Sin embargo, creo que, no sé si lo entendieron o no, pero limitaron y afectaron en ese tiempo mi vida y también la de muchos más. Y fue un tiempo en el que aún tuvimos que acercarnos a papá y a mamá, y ellos pudieron darse cuenta también de lo que cada uno vivía, y aunque no conocían la magnitud de lo que para nosotros representaba, en mi caso, mis padres también se sintieron dolidos y decepcionados por la decisión que se había tomado. No avanzábamos, era muy complicado. Buscamos ayuda de muchos lados. Nadie nos apoyaba.
nos llegamos a sentir solos, nos llegamos a sentir cansados ya de tanto. En las reuniones nos mirábamos los rostros, a veces no nos reconocíamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué no estamos haciendo? Fue muy complicado ese tiempo. Pareciera que yo me sentí como en aquellos tiempos cuando la gloria de Dios abandonó el templo. No estaba. Yo necesitaba volver a experimentar de lo que había vivido. Yo necesitaba volver a aquellos tiempos donde la presencia de Dios se movía. Aquellos tiempos donde lloraba como un niño en su presencia. En ese entonces derramaba lágrimas, pero no eran de alegría. Eran de dolor, de tristeza, en buscar y no encontrar nada. Al final del tiempo, esas 2 personas que nos llegaron a apoyar se fueron. Nos volvimos a quedar solo 7. Nada tenía sentido. Luego de este cambio tan radical que se dio en la sociedad, fue muy notorio porque veníamos experimentando ya lo que era el mover del Espíritu Santo. Veníamos ya experimentando de aquellos tiempos donde la presencia de Dios se movía de un lugar a otro. Nos habíamos acostumbrado a sentir la presencia de Dios. Teníamos servicios, reuniones, donde el Señor hablaba y daba palabra. De un momento a otro pareciera que todo eso terminó. De un momento a otro, como que nada de eso hubiera pasado. En ese año, yo quedé como vicepresidente de aquella sociedad y juntamente con mi compañero, que era el presidente, empezamos a buscar ayuda, empezamos a buscar consejos. Un consejo muy puntual que recuerdo fue el que nos dio el que ahora es nuestro pastor Víctor Hernández, que era: escuchen y déjense guiar por la voz de Dios. Ese tiempo comenzamos a trabajar con 8 personas en la directiva, cuando normalmente se trabajaba con 16. Desde el inicio fue muy complicado, fue muy difícil. Las primeras reuniones no llegábamos a nada, no conseguíamos nada. Salíamos estresados, muchas veces enojados, frustrados. Desde el principio fue muy complicado. A la segunda reunión, los 8 que empezamos, ya se había retirado una. Solo éramos pocos y todavía se fue una más. Yo llegaba a mi casa. Mis padres son testigos que yo me llegaba a encerrar y me ponía a llorar. Le decía a Dios: ¿qué te hiciste? ¿Dónde estás? ¿Dónde están aquellos tiempos que vivíamos? ¿Dónde está todo aquello que experimentamos? ¿A dónde te fuiste? Parecía que no tendría una respuesta de parte de Él. Fue muy complicado. Seguimos trabajando en la sociedad y se llamó a 3 personas más que nos pudieran apoyar. 3 personas que estuvieron en los tiempos anteriores, que sabían qué era lo que se había trabajado, que habían experimentado el mover del Espíritu Santo. 2 de ellas recibimos una respuesta que sí nos iban a apoyar, estuvieron, y empezamos a trabajar, empezamos a hacer unas cosas, pero pareciera que nada tenía sentido. Parecía que solo estábamos dando vueltas en un mismo círculo, no avanzábamos. A finales de mayo se desintegró todo. Ya nadie sabía qué hacer, ya nadie sabía a dónde ir. Unos simplemente dijeron: ya no queremos nada, dejémoslo aquí. Pero teníamos un compromiso. Yo recuerdo una noche donde yo estaba en mi habitación y recordé las palabras de aquel hombre de Dios: solo escucha la voz de Dios, solo déjate guiar por Dios. Y le preguntaba a Dios: ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Él me dijo: es momento
de que te muevas. Pero había mucho miedo a mí que ni aún a mi familia yo se lo quise compartir, porque yo sabía de que esto era loco para los de mi casa. Esto no lo compartí con nadie, yo me lo guardé y solo le decía a Dios por las noches, durante el día, ¿qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer. Y recuerdo que me preocupaba la vida espiritual de los jóvenes. Claramente eso no quiere decir de que yo quería que ellos fueran parte de lo que yo iba a iniciar o Dios había puesto en mí. Era del saber cómo estaban ellos, porque por todo lo que había pasado, muchos estaban golpeados, muchos estaban lastimados. Sin embargo, yo sabía que no podía convencer a nadie ni tenía que hacerlo. Me recuerdo que hablé con una persona y yo le preguntaba si ella estaba nuevamente trabajando como lo había hecho, quizás no a profundidad como años anteriores, porque las limitaciones se habían hecho de que ya no se pudiera trabajar así, pero sin embargo sabía lo que tenía esa persona y esa era mi preocupación. Y lo que ella me comenta es que ya no lo había hecho así. Entonces ella me pregunta a mí, ¿verdad? Que qué estaba haciendo yo, y yo le decía, no quiero decírselo, porque he entendido, la misma Biblia dice que cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo no quería decirles a ellos lo que realmente Dios había puesto en mí. Muchas veces negué a hacerlo. Hoy hablamos de perspectivas diferentes. Él estando aún en aquel lugar en donde era líder y yo tomando la decisión de no regresar más al lugar en donde también me congregaba. Y en ese lapso de semanas que pasaron, creo que desde mi experiencia personal yo también le recordaba las enseñanzas del profeta, de recordar y de poner atención a lo que el Señor nos decía. Y empecé a recordar todas las palabras que el Señor me había dado, que no habían sido solo una. Y yo sé que en medio de esta grabación su presencia está aquí y que lo que voy a decir de ahora en adelante lo puedo llevar hacia esta frase que hay dos momentos importantes en nuestra vida. El día en el que nacemos, pero más importante, el momento en que nos damos cuenta por qué propósito es que estamos aquí. Y a partir de lo que yo voy a comenzar a decir, yo he entendido que ha sido el camino que Dios había preparado para mi vida. Había sido el propósito por el cual Él me había traído a este mundo, y que también en medio de mis experiencias personales y mis momentos de intimidad, cuando yo constantemente le decía a Él, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Para qué me llamaste? ¿En qué te puedo ser yo útil? Y sobre todo el decirle constantemente, yo solo quiero hacer tu voluntad. Y sé que por su misericordia, Él me alineó hacia el camino que yo tenía que seguir. Y en ese tiempo en el que estuve pensando y preguntándole al Señor a dónde ir, qué hacer, en medio de esos tiempos de oración que yo también tenía, habían también otros hermanos con los que habíamos compartido, que estábamos bajo la misma situación de las edades, en las que no sabíamos qué hacer, en las que nos decíamos los unos a los otros, pidamos dirección a Dios. Y en ese tiempo nunca nuestro Padre espiritual, al que habíamos reconocido, nunca vino y nos intentó convencer de algo. Más bien, en todo ese tiempo no supimos nada de Él. Él intentó alejarse de nosotros. Y
no supimos nada. Creo que entramos también nosotros en un momento, como lo decía el hermano, de desesperación, de decir, ¿y ahora qué hacemos? Sin embargo, creo que su espíritu, y también puedo decir esto, que algo que papá en algún momento Eduardo me decía, que había algo que nos había unido a los dos y que tal vez no entendíamos. Un día recibí un mensaje de él con la única intención de saber cómo me encontraba yo en el área espiritual, que fue algo que él siempre veló por todos nosotros, por todos los que estábamos en ese tiempo. Siempre se preocupaba por nuestra vida espiritual, que tuviéramos un crecimiento, que no nos quedáramos estancados, que aprendiéramos a escuchar la voz de Dios, aunque muchas veces no lo hicimos de esa manera. Cuando yo recibo el mensaje de él, muchas cosas surgieron dentro de mí, pero principalmente el hecho de volver a hablar con él. Yo sé que muchos que van a escuchar esta grabación dirán, es un hombre común y corriente, pero para los que lo hemos conocido, sabemos que es un hombre de Dios. Es un hombre que tiene el amor de Dios. Es un hombre de corazón humilde, que siempre da todo de sí, que no se guarda nada. Y el volver a ver ese mensaje causó en mí mucha alegría. Pero también de saber que él nuevamente me estaba llevando hacia el camino que debía seguir. Cuando yo le contesté a él en el mensaje que no sabía qué hacer, y yo le preguntaba a él que qué estaba haciendo, que también había sido de él me decía que no podía contarme, porque si él me contaba el camino que él iba a seguir, conllevaba una responsabilidad muy grande y yo no podía luego decir retroceder o arrepentirme. Aún yo teniendo el conocimiento de ello, que él me lo dejó muy claro, yo sabía dentro de mí que el Señor me estaba guiando a eso, y le dije, yo quiero saber de eso. Le decía que necesitaba que me compartiera, y me decía que también el saber acerca de esto me llevaba a tomar decisiones radicales. Y yo creo que después de todo lo que habíamos vivido y de todo lo que yo también había vivido, si algo aprendimos fue a tener que ser valientes, a demostrar un poco de madurez, aunque tal vez no lo éramos totalmente. En lo que estuvimos conversando a través del mensaje, él me compartió la visión acerca de esta casa. Y la visión consistía en que en un tiempo de oración que habíamos tenido, en la que él había recibido una palabra de parte del Señor, muy personal. Pero además de ello, el Señor le mostraba en una visión que había una palangana en donde se desbordaba el agua, y era mucho el agua que se desbordaba. Y él le preguntaba al Señor qué era eso, y el Señor le decía que se acercara un poquito más para poder ver qué más había, y que cuando él se acercó un poco más vio una casa, y el Señor también le dijo el nombre de esa casa, y le dijo que esa casa era la casa de Obed-Edom. Eso fue lo que vio, y él me compartió ello,
y me dijo, luego de que yo le haya contado esto, yo le hago parte de esta visión. Usted se hace parte de esta visión y no hay vuelta atrás. Cuando él me lo contó, quizá en mí no había un entendimiento total de la visión que también él había recibido. Sin embargo, dentro de mi espíritu y el espíritu que habita en mí me decía, vamos, vamos. Y fue así que un día, ¿verdad? Nos reunimos en este lugar con Papá Vídcar y tomamos un tiempo de oración. Solo éramos los dos. Y yo no sabía qué iba a pasar. No sabía qué nos íbamos a enfrentar o qué iba a suceder más adelante, pero yo tenía en mente la visión que él me había compartido. Y con eso en mi corazón tomamos ese tiempo de oración. Y el Señor nos hablaba, ¿verdad?, acerca de la novia, acerca de que venía un tiempo en el que ese velo que le cubría iba a ser quitado y que iban a ser mostradas las joyas que tenía para con el novio. Y en ello, ¿verdad?, entendíamos de que en sí la novia representaba a la iglesia y que esas joyas que se podían ver en sus manos eran los dones que iban a surgir dentro de la iglesia. Y recuerdo que fue muy fuerte. Después, a unos días, empiezan otras personas a escribirme y a preguntarme qué estaba haciendo yo, ¿verdad? Porque nadie encontraba un lugar donde estar, donde continuar, porque era una necesidad. Yo creo que cuando todos entendemos una necesidad es como cuando alguien tiene hambre, cuando alguien tiene sed y busca, y creo que muchos de ellos ya no encontraban ese lugar donde saciarse, ese lugar donde alimentarse. Y ellos sabían de todo lo que habíamos nosotros visto durante ya 4 años en un mover del Espíritu Santo, donde había palabra, donde había presencia y aún milagros, porque vimos muchos milagros, ¿verdad? Entonces en ese tiempo se empiezan a unir más personas y yo podría decir acá cómo es que comenzaron a llegar. Sin embargo, siempre había una dirección hacia ellos, era esto es lo que vamos a iniciar. Este es el reto que tenemos delante y la visión continúa desde lo que venimos trabajando desde el 2017 y ellos tomaron ese desafío. Puedo decir que esto trajo aún mucho dolor, muchas lágrimas. En muchos de ellos tuvieron que dejar comodidades, aún tuvieron que perder. Y Dios nos decía a nosotros, este año es el despertar de la novia. Ese año la novia despertó de su sueño o de su comodidad y empezamos a ser desafiados claramente después de tener muchas comodidades. Ahora no las teníamos y teníamos que empezar desde abajo. Sin embargo, siempre creímos que Dios estaba con nosotros. También me compartía él en ese momento, ¿verdad? Luego que terminamos de orar, que teníamos los dos un compromiso de iniciar de cero con lo que era la palabra y la alabanza. Y creo que esta parte para mí, pues, también fue de retos, porque anteriormente donde yo me congregaba, pertenecía a un ministerio de alabanza, y pareciera, ¿verdad?, que al retomar esto no había nada. Todo era de cero y él siempre me repetía esto, ¿verdad?, de que aunque ahora no hubiera nada acá, pero iba a haber un día en el que íbamos a tener muchas cosas y que el Señor iba a hacer que esto creciera y que de la misma forma como habíamos iniciado no íbamos a terminar, porque el Señor era fiel en cumplir sus promesas y que la palabra que le había dado se iba a cumplir. Pasó el tiempo
y otras personas se fueron añadiendo a los tiempos de oración que tomábamos en este lugar. Y sé que estas paredes han sido testigos de la presencia que vivimos, de los tiempos en que el Señor venía y su nube de gloria llenaba este espacio. Antes de entrar a la sociedad, antes de quedar como directivo, ya había experimentado, ya había sentido lo que era la presencia de Dios. Hubo un tiempo donde ya no lo volví a sentir, pero había quedado aquella semilla, aquel anhelo, aquella necesidad de volver a sentir lo que un día sentí. No era un deseo, era una necesidad. Mi cuerpo, mi espíritu anhelaban volver a sentir todo aquello que había experimentado, había escuchado de esto, me habían contado. Dentro de mí anhelaba, quería estar en estos tiempos que ellos tenían, pero sabía que tenía que hacer las cosas bien. Mi hermana ya formaba parte de esto. Hubo un día donde yo le dije, llévame con vos. No me trajo, porque sabía que tenía que hacer las cosas bien. Mi cuerpo se desesperaba por querer volver a sentir todo esto. Fue cuando Dios me dijo que era momento de que me moviera, que tenía que moverme. Yo quería que Él me dijera, ándate con ellos, ve con ellos, pero no me lo dijo. Solo me dijo, es tiempo de que te muevas. Yo le pregunté, ¿a dónde me voy? Escuché la voz de Dios de cómo tenía que hacerlo y así lo hice, con un orden. Renuncié al puesto al que estaba, renuncié a la membresía de la iglesia que pertenecía. No solo me salí, sino que seguí la voz de Dios con el orden que Él me había dicho. Recuerdo que cuando yo le estaba preguntando, sonó mi teléfono y agarré el celular y vi que tenía un mensaje de mi pastor hoy en día, de mi profeta, de mi padre, que me preguntaba que cómo estaba. Era Dios contestándome, era Dios respondiéndome a dónde tenía que ir. Recuerdo que esa noche platicamos con Él. Él me explicó lo que se estaba trabajando, me explicó la manera que tenía que hacer las cosas. No lo dudé, estaba seguro de lo que tenía que hacer, estaba seguro a dónde tenía que ir. Y conforme hacía las cosas, el Señor más me lo confirmaba. El Señor ponía más esa seguridad en mí de qué es lo que estaba haciendo, que no era mi humanidad, que lo que hacía venía de Dios. Fue una decisión, sé que como la mía, como la de cada uno, una decisión de valientes, una decisión de enfrentar muchas cosas, de romper miedos, pero valió la pena. Valió la pena cuando vine a esta casa, valió la pena de volverme un loco más. Y siempre lo he dicho y lo digo últimamente, yo ya no me veo como un loco, ya no los veo como unos locos. Yo veo loco a las personas que no disfrutan de esto. Yo veo como locos a las personas que no sienten esto. Aún recuerdo el primer día que vine a Casa Profética Obed-Edom. En este lugar, Dios me estaba esperando. Entrar a este lugar fue como sentirme en casa nuevamente. Entrar a este lugar es lo que mi espíritu, mi cuerpo y mi alma anhelaban, aquellos tiempos que había vivido atrás, los que por un momento se terminaron, los volví a vivir en este lugar.
En uno de los tiempos de oración que tuvimos, yo recuerdo, ¿verdad?, que habíamos hecho un pequeño círculo con las personas que estábamos. Cuando estábamos en este lugar reunidos, ¿verdad?, yo vi al centro una especie de bastón, de vara. No entendía qué forma tenía, hasta que vino una luz y la alumbró, pero la luz estaba direccionada hacia el pastor de esta casa ahora. Y recuerdo que cuando terminó el tiempo de oración, yo lo conté y les dije, yo no sé qué es esto. Y recuerdo que lo busqué, traté de buscar la imagen que yo vi. Y cuando se lo mostré, ¿verdad?, a Papá Vidka, entendíamos. Y él también decía que había entendido, que había visto un callado y que la representación espiritual de esto era el ministerio pastoral que ahora se le era entregado a él. Continuamos con nuestros tiempos de oración y otro día, ¿verdad?, que tuvimos también otro tiempo y en el que se añadieron otras personas. Tuvimos un tiempo muy especial en la que el Señor repartió identidades a las personas que estábamos. Puedo mencionar solamente algunas de ellas, como una nueva identidad, la novia, el desierto, la semilla. También estaba el renuevo de la alabanza, entre otras, que el Señor vino y depositó y dio algo claro que marcó nuestras vidas a partir de ese momento, y sabíamos que lo que el Señor había traído iba a ser algo con lo que podíamos continuar para adelante en casa, ahora ya Casa Obed-Edom, y en lo demás que Él trajera. Hubo otro día muy especial en el que tomamos un tiempo de oración y en la que creo que mi hermano decía algo muy especial, y era que en cada tiempo que compartíamos de oración, el que buscábamos la presencia, Él siempre estaba y está aquí, y lo podíamos percibir. Pero ese día fue diferente. Terminamos el tiempo de oración y pareciera que no habíamos tenido el mismo resultado. Terminamos de orar y en ello nuestro pastor ya nos decía, ¿verdad?, que él inquietaba el hecho de que no hubiéramos sentido la presencia como en otros días. Abre su corazón y nos habla con temor de que días atrás el Señor le había hablado a él acerca de lo que son los diezmos, pero que él no quería que todo ello se malinterpretara, y que entendíamos al final que el no escuchar la voz de Dios, el no hablar lo que Él había puesto en su corazón, había llevado a que ese tiempo de oración tuviera ese resultado en donde Él no estuviera. Papá Vidka lo reconoce, nosotros lo reconocemos en ese momento, que también hemos fallado porque tampoco pudimos percibir todo ello. Y derivado de ello, platicamos y llegamos al entendimiento de que teníamos que tener tiempos de enseñanza a través de la palabra en relación a lo que eran los diezmos y las ofrendas. Empezamos a tener varios tiempos de enseñanza en donde cada día éramos instruidos acerca de lo que es el diezmo y de cómo en el Antiguo Testamento venían y lo traían delante del Señor. Fue un tiempo en el que el Señor nos estuvo hablando en cada tiempo de enseñanza que tuvimos, y también aprendimos acerca de educación financiera. Creo que hoy en día este tema entre la iglesia, hablándolo a nivel mundial, o al nivel de nuestro país y al nivel de nuestro pueblo, casi no se habla porque pareciera que se sale de la línea de lo espiritual. Sin embargo, el Señor nos llevó a romper esa parte
y en la que teníamos que ser instruidos en base a la palabra para tener un entendimiento de lo que representa traer nuestros diezmos al Señor, y sobre todo a saber que teníamos que hacerlo con gozo, con alegría ante Él, porque nuestra adoración no era solamente también el poder cantarle y alabarle, que nuestra adoración también representaba el poder traer delante de Él todo ello. Luego de poder entender y ser instruidos en todo eso, tuvimos nuestro primer servicio de diezmos y ofrendas, y fue con mucho gozo en nuestros corazones. Ya no fue solamente por traerlo, sino que en cada uno de los que estábamos, aunque no éramos muchos, éramos alrededor de 8 o 10 personas, venimos y trajimos nuestros diezmos ante el Señor y nos gozamos y disfrutamos de su presencia. Fueron momentos muy especiales que yo creo que nunca vamos a olvidar, porque el Señor rompió con nuestra mentalidad y con el tabú de que al hablar de dinero y de todo lo que se relaciona a lo financiero no estaba incluido dentro de lo que es la parte espiritual y de rendirle al Señor. Pero el Señor nos llevó a creer y a entender todo ello. Así terminamos el servicio con gozo en nuestros corazones, y tiempo después que vivimos ello, también llegábamos a un entendimiento de que Casa Obed-Edom tenía que dar a luz a nuevos ministros de alabanza, porque no teníamos. Fue así que en medio de pláticas que tuvimos, 8 personas iniciaron un tiempo de preparación técnica musical, en la que se les dijo que Casa Obed-Edom iba a cubrir todos los gastos, desde inscripciones, materiales, el traslado que ellos iban a tener hacia el lugar. Casa Obed-Edom se propuso y llegó al entendimiento que tenía que invertir, tenía que cubrir toda la preparación técnica musical de estas 8 personas hacia el lugar en donde iban a estudiar. Cuando las 8 personas fueron a estudiar, ¿verdad? Previo a ello, tuvimos un tiempo de oración especial en donde se le presentó al Señor a cada uno de ellos, y donde ellos también pactaron que todo lo que ellos iban a recibir, todo lo que ellos iban a estudiar, luego tenían que devolverlo a casa, que también era parte, ¿verdad?, de lo que habíamos entendido de parte del Señor. Así fue que ellos fueron y empezaron sus clases y a prepararse para todo lo que el Señor también les iba a dar a través de esa preparación técnica musical. Tiempo después de que ellos empezaron con esa preparación técnica musical, también se decidió que yo también pudiera seguirme preparando, pero en este caso en la parte espiritual de lo que es la alabanza. Y creo que tal vez nunca lo dije en esos tiempos, pero yo me sentía muy privilegiada de que se invirtiera en mi persona, ya que yo tuve la oportunidad de poder prepararme en esa parte espiritual con, puedo decirlo, una profeta en el área de la alabanza, pero que ella tenía un reconocimiento a nivel internacional. Yo recibía mis clases a través de videollamadas en diferentes horarios porque era en otro país, y fueron momentos muy especiales en los que yo pude recibir mucho de esta persona. Incluso puedo mencionar, ¿verdad?, que hubo un momento en el que en una videollamada tenemos que hablar de dónde veníamos. Creo que ese fue el primer momento en el que yo pude dar a conocer de dónde venía y mencionar que yo era parte de Casa Profética Obed-Edom. Pude mencionar y hablar de mi pastor, de mi padre espiritual,
y de lo que también Él nos enseñaba. Recuerdo que cuando yo hablé de lo que había recibido y seguía recibiendo aquí en Casa Obed-Edom, ella me decía, ¿verdad?, ante varios de otros representantes de otros países de Centroamérica y de otros lugares, que ella admiraba y que tal vez no conocía a mi pastor, pero admiraba las enseñanzas y la semilla que él había dejado y que yo tenía de parte de él. Es importante también mencionar para mí el nombre de una de las mentoras dentro de este proceso de aprendizaje, y fue la salmista, profeta y pastora Belén Loza, que en ese tiempo estaba ubicada allá en Los Ángeles, California, y que tal vez aún no lo creo, de lo que fui parte, pero ella pertenecía a la iglesia del Ministerio Rey Jesús, y al contarlo ahora parece tal vez algo tan simple para el que lo escuche, pero dejó una semilla en mí, y yo sé que no fue tiempo perdido, fue algo que también se invirtió y en el cual yo también hice el compromiso de regresar todo lo que yo iba a poder aprender de ella para esta casa, para Casa Obed-Edom. Pasó el tiempo y el Señor seguía sorprendiéndonos en todo lo que Él traía. Él pareciera que eran ladrillos que empezaba a poner en Casa Obed-Edom para formar y conformar la parte espiritual. Y en un tiempo de oración que tuvimos en el mes de septiembre, Él nos habló acerca de estas mujeres, Ruth y Noemí, que yo creo que conocemos, quiénes eran ellas, el tiempo en el que vivieron, en el que Noemí se murió su esposo, se le murieron sus hijos y solo quedó su nuera Ruth con ella. Tuvieron que emigrar hacia otro país, y en el cual conocieron a Booz, el que también, ¿verdad?, hallaron gracia delante de él, y que él le decía a sus siervos que dejaran aún las semillas para que pudiera Ruth recoger todo ello. Lo que el Señor nos trataba de decir en medio de todo esto, ¿verdad?, es que Casa Obed-Edom había llegado a un momento en el que tenía que dar. En ese momento tal vez no entendíamos lo que Él nos decía, porque éramos, lo puedo decir así, en nuestra mente humana éramos apenas 8 o 10 personas. No todas estaban trabajando. Sin embargo, aún con todo ello y en medio de tal vez todas las necesidades que teníamos personales y de casa, decidimos obedecer a Dios con la instrucción también de nuestro Padre Espiritual. Y Casa Obed-Edom pudo realizar, ¿verdad?, la primera entrega de provisiones a las viudas, a los enfermos, a los necesitados. Y creo que fue tanto lo que recibimos al ir y poder dejar algo, por muy pequeño que sea, y entendimos, y el Señor nos llevaba a comprender que Casa Obed-Edom tenía que dar para poder recibir algo, que era mucho más grande lo que nosotros recibíamos cuando llegábamos con las personas, y quizá ellos no tenían como algo para poder decir, bueno, me trajeron esto, ahora yo les doy esto, pero siempre recibíamos a lo que el Señor nos había dirigido, y era una palabra de bendición. Nos empezaron a llenar de palabras de bendición sin saber conocer de Casa Obed-Edom. Nos bendijeron, y sabíamos entonces que el Señor nos había llamado para ello, para ir y dar. Claro, más adelante el Señor nos mostró de una manera más amplia el trabajo que teníamos que hacer, pero en ese tiempo, en ese momento, Él trajo esa palabra
y pudimos escuchar su voz y ser obedientes a lo que Él traía para ese tiempo. También quiero mencionar, ¿verdad?, en relación a lo que es la alabanza, y como decía al inicio que habíamos empezado de cero. Mis hermanos habían empezado su preparación hacia un instrumento, cada uno, también en las voces, y no contábamos con instrumentos. Hubo un tiempo de alabanza que tuvimos en el que juntamente con nuestro padre espiritual y otros hermanos veíamos, ¿verdad?, que por ejemplo no teníamos una batería y que mi hermano solo tocaba con una pandereta que una de las hermanas de casa había llevado. Teníamos un pequeño teclado y un micrófono que nos habían prestado y que nos lo rotábamos el uno al otro para poder cantar. Y en medio de todo ello también Dios nos recordaba que nuestro principio tenía que ser así, porque cuando iba a venir el tiempo en el que Él nos iba a bendecir, nunca nos íbamos a olvidar de nuestro principio y de reconocer que todas las cosas vienen de Él. Después de un tiempo, el Señor nos bendijo y pudimos comprar con mucho esfuerzo una batería. Fue un momento muy especial para toda la casa. Si bien no todos podíamos ejecutar el instrumento, pero nos alegrábamos porque esta casa no era envidioso al saber que el instrumento que se había comprado era solo para uno. Esta casa es una familia y la familia se alegra por el logro de uno y de todos. Y al tener la batería en medio de nosotros, sabíamos que era el Señor respaldándonos nuevamente y que ahora nuestra casa iba a empezar a tener más instrumentos. Y así fue como tiempo después tuvimos nuestro primer servicio ya con la batería, claro, con un piano y también con el micrófono, pero ya teníamos algo más. Y ese primer servicio que tuvimos fue también muy especial porque había una hermana que no era parte de casa y ella había estado embarazada y ya había dado a luz. Sin embargo, eligió a Casa Obed-Edom para poder venir y presentar a su bebé. Para nosotros fue una sorpresa muy grande y decíamos, ¿de dónde ha venido esto? Y recuerdo que nuestro pastor, ¿verdad?, tomó al bebé y la presentó. Y quizás en ese momento no teníamos entendimiento de por qué había sido así. Sin embargo, esta era una señal profética del nuevo tiempo al que íbamos a entrar. Y detrás de ese servicio y de la señal que habíamos recibido, vinieron otras en donde nuestros hermanos empezaron a tener varios sueños en el que se veían embarazadas, en el que veían a bebés, y el Señor traía y fue fiel al marcar una línea siempre en cada tiempo, en donde parecía que había un lazo de unión que unía a un año con el otro. Y con ello entendíamos que el respaldo del Señor estaba sobre esta casa. Y así fue el Señor haciendo todo y seguimos escuchando su voz en medio de todo lo que hacíamos y sabíamos que en cada momento, en cada tiempo, Él iba haciendo algo especial, siempre trayendo señales proféticas, siempre llevándonos y retándonos a hacer cosas que parecían locas. Pero esta casa se convirtió en una familia de locos que verían la gloria de Dios y que sabrían que cualquiera que los escuchara, aunque las cosas parecían locas, sabrían que aquí había
así como en la visión que vio nuestro Padre espiritual, el profeta de Dios y el pastor de esta casa, que así como en ese recipiente, en esa palangana, el agua rebalsaba, así había mucho para dar, y así hay mucho para dar, y esta casa tiene mucho para dar para todos aquellos que quieran ser parte de esta familia. Creo que compartía con mis hermanos, con mi familia espiritual, uno de estos días, cómo fue en ese tiempo. Y es que constantemente nosotros salíamos y nos ocupábamos en las cosas del Señor. Y claro está, en casa siempre hay responsabilidades, a pesar de ser mayores de edad, o al menos en la mía, siempre tenía responsabilidades. Y trataba de cumplirlas con tal de no fallar en esa parte. Sin embargo, algunas veces estaba ello de hay que salir otra vez, hay que hacer esto. Sin embargo, hubo un día en el que mi papá, que yo sé que fue con el entendimiento y la revelación de Dios, que me contó algo que yo no sabía y me dijo, yo me quejo mucho de que constantemente salís, pero yo no me había acordado que cuando tu mamá estaba embarazada, nosotros teníamos la sospecha o la seguridad de que ibas a ser un varón. Y en mi corazón yo ya sabía el nombre que ibas a tener, y tu nombre iba a ser Samuel. Porque eso significaba que yo te entregaba para el servicio de Dios. Y me dijo, yo no me acordaba de eso. No me acordaba de todo ello. Así que yo misma te metí en esto. Él decía, yo mismo te metí en esto. Yo fui el que, aun cuando no hayas nacido, te metí en todo esto. Y en medio de todo lo que vivimos, yo le doy gracias a Dios, porque mis papás me apoyaron. Creo que esta familia es testigo que hubieron cosas que vivimos estando en mi casa. Y yo sé que el Señor también abrió los ojos de ellos para poder decirme, hay que hacerlo, hay que escuchar la voz de Dios, hay que ir. Y aunque tal vez no fue así con otros miembros de mi familia, mis papás temieron a Dios. Yo sé que no temieron lo que yo decía, sino que temieron la voz de Dios. Y así como me instruyeron a siempre escuchar y buscar a Dios, aun cuando quizá ellos no lo hacían. Pero me apoyaron, creyeron también en esta casa, compartieron y comparten con ellos. Y yo sé que yo no tengo temor de decirlo, porque ellos también son testigos que en esta casa hay palabras de Dios, que en esta casa todo lo que el Señor está haciendo, y a través de mi vida ellos también han visto cómo ha caído sobre ellos mismos, sobre mis hermanos y sobre mi demás familia. Así que puedo decir que soy dichosa en esa parte, porque el Señor lo preparó todo. En donde nos congregábamos anteriormente, se había marcado tal vez una línea en la que ello pasaba desapercibido, o no era tan habitual, o no era una prioridad. Sin embargo, yo puedo decir y mencionar esto, que tiempo atrás también, cuando yo recibí el llamado del Señor a poder servirle, y tuve la oportunidad también de poder conocer al pastor Félix Morales y a la hermana Josefina Morales, quienes también me ayudaron a poder dar unos pequeños pasos. La oración no era algo que tal vez se hacía en el lugar donde yo estaba. Sin embargo, ellos ya tenían ese conocimiento de parte del Señor, que había que hacerlo, que era una forma de poder entablar una comunicación con el Señor. Y al llegar yo a casa Obed-Edom, esto se convirtió en un estilo de vida.
Casa Obed-Edom es una casa que ora constantemente. Es una casa que no puede estar sin orar. ¿Por qué? Porque estaría sin poder hablar con nuestro Dios, sin poder escuchar la voz de Él. Y lo más importante para esta casa es escuchar la voz de Dios. Y creo que ese es el motivo por el cual esta casa ora, y ora mucho. Y creo que a veces ni siquiera nos damos cuenta del tiempo ni de las horas que pasan. Aunque para el lugar en donde antes nos congregábamos, incluso fue limitado ello y nos restringían el horario y el que hacíamos mucho ruido. Esta casa es una casa que ora mucho y hay muchas paredes de muchos lugares que son testigos que siempre anhelamos y nos desesperamos si no escuchamos la voz de Él. Valió la pena cada lágrima, valió la pena cada noche, valió la pena todo. Y si algún momento me toca vivir nuevamente esto para estar en este lugar, pues sabiendo que volvería a estar acá, pues lo volvería a vivir, porque estar en Obed-Edom vale la pena. Estar en Obed-Edom vale los sacrificios y los valen porque el Señor está en este lugar. Casa Obed-Edom es un lugar que está abierto para todo aquel que siente que es imperfecto. Casa Obed-Edom está abierto para aquel que siente que no es nada. Casa Obed-Edom está para aquello que siente que no es. Casa Obed-Edom está abierto para recibir a todo aquel que quiere estar. Para todo aquel que siente que algo le hace falta. Para aquel que hay algo que se mueve en su espíritu diciendo, no sé, pero me siento incompleto. Casa Obed-Edom está abierto para aquel que no ha encontrado el lugar de su propósito. Y como yo lo dije al inicio, yo estoy hablando de lo que ahora es el lugar correcto para mí. Es el lugar al que el Señor me había llamado. Y así como yo fui llamada para un propósito, para un lugar, las personas que me están escuchando y que aún no lo tienen, sepan que en este lugar también lo pueden encontrar, y que esta mujer que ha hablado, claro, llena de defectos y también de muchos errores, ha encontrado un lugar con su amado. Y Él me abrió sus brazos para poder estar aquí. Y Obed-Edom no es una casa para perfectos. Estamos en casa Obed-Edom porque somos tan imperfectos. Tenemos muchos errores, muchas debilidades. Pero sabemos que el Padre siempre está en este lugar para recibir a todo aquel que lo necesita. Y ahora sabemos nosotros que aquí hay un Padre también espiritual que está dispuesto a poder brindar su amor, y también está el amor del Padre celestial que también puede hacerte sentir amado y amada y encontrar tu camino, y que tengas una vida de propósito y que no vivas más en solamente vivir por vivir, y que hay un camino en donde el Padre te puede guiar hacia todo lo que Él quiere, que no es tarde, que aún hay tiempo, que el Señor puede hacer que puedas regresar a este lugar o encontrarte con este lugar si no sabes a dónde seguir. Cantares 2:10 dice: mi amado me dijo, acompáñame, amada mía, ven conmigo, bella mujer. Abraham
tuvo que salir de su tierra y de su parentela porque el Señor le dijo, sal. La iglesia de la Odisea vivía en un tiempo de acomodación y el Señor le dijo, sal. La novia ahora ha despertado.